Hola Carlos, buen día. Hola Gerardo, buen día, ¿cómo está? Muy bien. Tenemos mucha presencia, mucho público. Sí, así parece. Ok. Hola Mario, buen día. Creo que el micrófono está desactivado. Estás muteado, Mario. Perdón, sí, lo dejé así de otra reunión. ¿Cómo están? Buenos Gusto días, verlos. doctor Mario. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días Buenos para días a todos. todos con todo. ¿Te vas para Estados Unidos, Carlos? ¿Cuándo voy? ¿Te vas para Estados Unidos? Sí, ya salió la visa y el 24 de mayo estoy viajando para allá. Ya tengo el pasaje Bueno, también. apenas llegues trata de vacunarte. Sí, ya está todo programado. Apenas llegan, me mandan a vacunar. Sí. Allá no esperan a nadie. ¿Sí? Y bien llegando, me mandan a un centro de confinamiento, de vacunación, creo que algo así tienen por ahí. Me vacunan y me dejan 7 días de cuarentena. Ah, perfecto. Bueno, me alegro y te felicito por eso. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Bueno, creo que estamos presentes todos los principales participantes, suscriptores y los evaluadores. Le podemos dar inicio entonces con mucho gusto. Me toca de nuevo presentar en este caso del doctorado en Nordeste. Tesista, en este caso es Carlos Alberto Palermo, que desarrolló su tesis sobre el tema análisis morfológico e interpretación filogenética de condiciones mujer, y director ha sido Vladi Fabián Popov, y codirigido por el doctor Lisandro Ricardo Rossi. En este caso intervendrán como miembros del jurado el doctor Mario de CIEFAP, del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, el doctor Gerardo Robledo de la Universidad de y la doctora Viviana Solís Nefa y Macena de la Universidad Nacional de Norberto. En representación de la carrera se encuentra presente también para aquellos que van a participar, brevemente en qué consiste la defensa a distancia según la reglamentación vigente. Tendremos dos instancias, la pública de la exposición del tesista y posterior sesión de preguntas y respuestas por parte de los miembros del jurado. Finalizada esta instancia, los miembros del jurado pasarán a una instancia formal donde deliberarán y establecerán finalmente la calificación definitiva. Y al final de eso, volvemos a la instancia pública donde hacemos la lectura final del acta elaborada por los miembros del jurado. Entonces, mientras dure vamos a cerrar todos los micrófonos para no interrumpir al ejercicio, y al final de su exposición podremos compartir la sesión de preguntas y respuestas que él desarrollará con los miembros del jurado.
Bueno, entonces le doy la palabra al magíster Salvador Montoya y Voy a colocar la presentación, voy a apagar mi cámara para hacer más práctico toda la presentación. Cuando guste, alguien me puede avisar para iniciar la presentación. ¿Puedes iniciar, Carlos? Está en pantalla. Bueno, está bien. Buenos días con todos. Aquí vengo a presentar mi trabajo de tesis doctoral titulado Análisis morfológico e interpretación filogenética del género Fulviformes en Sudamérica, bajo la dirección del doctor Orlando Fabián Popov y la codirección del doctor Elisandro Ricardo Dresler dos Santos. Bueno, manera de introducir el trabajo, Fulviformes, antes de ser descrito, se encontraba dentro de otro género, Piloporíporos. Dentro de este género se encontraban especies que presentaban vacíos poras de coloración hialina y otras de tonalidades amarillentas a castañas. De esta forma, Murray decide separar las especies que tenían vacíos poras hialinas de las coloridas. De esta forma, describiendo Fulviformes con las siguientes características: vaciomas perennes piliados con la superficie del pilio rimosa, contexto fulvo y principalmente las vacioporas coloridas de tonalidades amarillentas a castañas. El concepto taxonómico de Fulviformes fue cambiando con el tiempo, pasando a ser sinónimo de otros géneros como Formitiporella y por mucho tiempo dentro de felinos, en su amplio sentido morfológico, en este caso Felinus sensu-lato, debido a dos caracteres, mitismo y estacionalidad. Diversos materiales que presentaban un sistema infandimítico y vacíoma perenne eran colocados dentro de Felinus sensu-lato. Pero estos caracteres fueron cuestionados por algunos micólogos y es en donde Fianza y Nemiela en 1984 consiguen restituir el estatus genérico de Fulviformes. Luego, con un trabajo en base a datos morfológicos y moleculares, Wagner y Fischer en 2002 realmente confirman que Fulviformes es un linaje, un género distinto de Felinus sensu-lato. Con respecto al concepto tradicional del género Fulviformes, este género se caracteriza por sus vaciomas perennes piliados con la superficie del pilio rajada rimosa, con o sin una costra, el contexto con o sin líneas negras, tubos indistintamente estratificados, un sistema infal totalmente dimítico con presencia de hifas esqueletales, el himenio ausente de setas, como podemos observar esas estructuras puntiagudas sobre el himenio, y principalmente las vacioporas coloridas, de tonalidades amarillentas a castañas. Pero Dye en 2010 de una forma cambia el concepto de Fulviformes, adicionando las especies que presentan setas y también otras especies que presentan vaciomas de un formato difuso, como estas manchas que podemos encontrar en el sustrato. Pero estos caracteres fueron cuestionados por algunos micólogos también, y es en donde Su en 2014 consigue separar y retirar las especies que presentan setas en el himenio y también las especies que presentan vacioma de tipo difuso. A su vez, Su en 2014 adiciona especies que presentan un sistema infal totalmente dimítico con presencia de hifas generativas simples septadas y también especies que presentan un estípite tanto central como lateral. De esta forma, el concepto total de Fulviformes es de vaciomas estipitados acésiles con la superficie de pilio zonada, tomentosa, rajada, rimosa, contexto con o sin líneas negras, también la superficie del pilio con o sin una costra, sistema infal pasando de un sistema infal monomítico a dimítico, himenios sin setas y vacioporas coloridas. Y un reciente trabajo ha evidenciado que las vacioporas de Fulviformes presentan un lado achatado que reaccionan en solución de KOH al 5%. Con respecto a las relaciones filogenéticas del género, bueno, Fulviformes se encuentra relacionado con secuencias de especímenes de Filoporia y también con secuencias de especímenes de Orifica y Lutambrina y Nonotus correctos. Pero un trabajo
En el 2014 logró evidenciar que estas secuencias de inonotus correctos de Auriferaria luteolina y también de Auriferaria indica realmente pertenecen a las especies de Fuliformes, en el cual Auriferaria indica es combinada en Fuliformes índicos y Auriferaria sinonimizada también en Fuliformes. Cabe destacar que estas secuencias de Fuliformes índicos no representan ser ni de la localidad tipo ni de material tipo. Actualmente Fuliformes se encuentra dentro del clado Felinotus y se encuentra relacionado con Arambarria, Inocutis, Fomitipora, Filoporia, Felinotus y cercanamente relacionada con Tropicoporus, Sanguiporos e Inonotus. Dentro de Fuliformes también podemos encontrar especies que representan complejos taxonómicos. En este caso, el más conocido, Fuliformes rimosus, que para algunos autores presenta una distribución cosmopolita, pero para otros presenta un concepto más estrecho. En este caso, Kotler-Posar en 1978, realizando un trabajo en el hemisferio norte, consiguen separar dos especies de morfología muy similar, Fuliformes robini y Fuliformes rimosus, que se diferencian en la morfología con respecto a la superficie, píleo, el himenóforo y también forma y tamaño de las bacidoporas. A su vez también con respecto a la distribución y tipo de sustrato. Fuliformes rimosus se encuentra distribuido en zonas áridas secas de América del Norte, América Central, África y Asia, sobre especies de acacia, pistácea y prosopia, mientras que Fuliformes robini en ambientes húmedos de América del Norte y América Central, principalmente sobre robinia pseudoacacia. Un reciente trabajo ya evidencia que Fuliformes robini tiene un concepto más estrecho y se encuentra distribuido solamente en zonas templadas de América del Norte, parasitando especies de robinia, principalmente Robinia pseudoacacia, su hospedador recurrente. Y dentro de Fuliformes también tenemos especies de distribución cosmopolita y morfología variable. Los casos más conocidos, Fuliformes fastosos, Fuliformes nigerienses y Fuliformes merrilli. Estas especies presentan parecida morfología con poros pequeños, 7 a 10 poros por milímetro, un sistema infantil altamente dimítico y espacidosporas en un rango de 4 o 6 micrómetros de largo por 4 o 5 micrómetros de ancho. Sin embargo, Cunningham en 1965 menciona que el Fuliformes nigeriense podría ser una variedad de Fuliformes fastosos. Y Hattori y colaboradores en 2014 mencionan, revisando el material tipo de Fuliformes merrilli, que posee poros de mayor tamaño, de 3 a 5 poros por milímetro. Entonces, ante esas evidencias que podemos ver entre las especies de Fuliformes, así como en el género, se establece el siguiente objetivo general para el trabajo: revisar el género Fuliformes, el concepto actual dado por Su en 2014, a partir de análisis morfológicos, moleculares y ecológicos en la región neotropical, con énfasis en las especies de América del Sur. Para ello fueron realizadas expediciones de campo, tanto en áreas de Perú, Brasil, Argentina y en unos casos Paraguay, y también fueron realizados en préstamos de material de referencia y materiales tipo de herbarios, tanto de Sudamérica como de otras partes del mundo, tanto de especies de Fuliformes como especies de géneros relacionados a este. En su totalidad fueron revisados 196 especímenes en este trabajo. Con respecto a los caracteres macromorfológicos, fueron revisados la superficie del píleo, en el cual se puede observar la rimosidad. También fue revisado observar el contexto, los tubos, el himenóforo y los disedimentos con ayuda de una lupa. Y con respecto a los caracteres micromorfológicos, fueron realizados cortes a mano alzada y estos cortes fueron montados en láminas porte cubre objetos y montadas con las siguientes soluciones: KOH al 5%, Benzel, una solución neutra, en este caso agua, y en unos casos floxina y azul de algodón. Estos cortes fueron observados en microscopio óptico y fueron medidos y dibujados los diferentes tipos de hifas, así como las bacidosporas. Y se observó diferentes reacciones, en este caso la principal, en solución de KOH al 5%. Con respecto a los análisis moleculares, se extrajeron porciones de los bacillomas, el ADN nuclear, y se secuenciaron las siguientes regiones: ITS, LSU, TF1, RPB2, y se utilizaron los siguientes programas: Genius, MAFTE, JMONTEST, la plataforma Cypress y el programa MAXE. Y para los métodos de máxima verosimilitud e inferencia bayesiana se utilizaron los programas RACSEM versión 8 y Mr. Bayes. También se realizó un análisis de limitación de especies a nivel de secuencia, en la cual fue utilizada la plataforma ABGD y PTP. En su totalidad fueron generadas 238 nuevas secuencias, tanto de especies de Fuliformes como de géneros relacionados.
Y con respecto a nuestros resultados, bueno, dentro del concepto actual de fuliforme, que es nombrado aquí en este trabajo fuliforme sensulato, son revelados 5 linajes. Un linaje nombrado como fuliforme sensu estricto, en la cual damos un concepto más estrecho para este género, y Aurificaria consideramos como un género distinto de fuliformes. Y 3 nuevos géneros, Multipiliata, Rhizoporia y Rigidoderma. A su vez, dentro de Formitiporella, el concepto tradicional de este es dado un concepto más estrecho también para Formitiporella y es segregado en un nuevo género, Ragenberg, que ya se encuentre debidamente publicado. De esta forma, del concepto actual de fuliformes son retiradas las especies estipitadas y subestipitadas, las que presentan una costra sobre la superficie del píleo y las que presentan un sistema inferior monomítico. En el caso de Formitiporella, son retiradas las especies que presentan una línea negra, un sistema inferior monomítico, y en el caso de Formitiporella es agregado un carácter que no había sido observado anteriormente, las basioporas con lado achatado que se oscurecen en solución de KOH. Bueno, para fuliformes sensu estricto presentamos 11 nuevas especies, para Multipiliata 6 nuevas combinaciones, para Rhizoporia una nueva especie y una nueva combinación, para Rigidoderma una nueva especie y 3 combinaciones, para Formitiporella una nueva combinación, para Felinoto 2 nuevas especies y 3 nuevas combinaciones, para Tropicoporus una nueva combinación y para Inonotus sensu estricto 2 nuevas combinaciones. Y esto es reflejado en nuestros análisis filogenéticos. Acá a partir de una matriz concatenada de 4 regiones, ITSLC, UTF1 y RPB2, por ambos métodos, máxima verosimilitud e inferencia bayesiana, en donde se muestra fuliforme sensulato parafilético, y aquí mostrando los 5 linajes revelados. Igualmente, para Formitiporella sensulato, en la cual se muestra parafilético, y tenemos un concepto más estrecho para Formitiporella y el género nuevo ya publicado, Ragenberg. De la misma forma se presenta aquí una matriz concatenada de ITS-LSU, también por ambos métodos, donde se muestran los 5 linajes y a su vez hay secuencias como de fuliformes halófilos y secuencias de especímenes previamente determinados como fuliformes cínicos que se encuentran en la posición incierta por el momento. Continuando con los linajes dentro del fuliforme sensulato, tenemos aquí a fuliforme sensu estricto. Este género se caracteriza por presentar vacíos más sésiles, pileados, solitarios, ocasionalmente imbricados. Presenta un contexto generalmente homogéneo, pero en algunos casos puede presentar una línea negra en el contexto o diversas líneas negras dispersas en el contexto, estas siendo indistintas también. Presenta un sistema inferior monomítico en contexto dimítico en los tubos a totalmente dimítico y posee las basioporas castañas amarillentas con un lado achatado que se oscurecen aún más en solución de KOH del 5%, castañas ferruginosas. Este género se encuentra distribuido en zonas templadas de América del Norte hasta las zonas climáticas subtropicales de América del Sur, con registros en Asia y África sobre especies de angiospermas. Y una manera para presentar las 11 nuevas especies de este género se fue agrupado en 3 linajes morfológicos de 3 especies más conocidos y que presentan en una forma una morfología variable. Estamos hablando de fuliformes rimosos, fuliformes robini y bueno, en este caso fuliformes Hoffiatoporus, debido a que algunas especies presentan similar morfología con esta especie. Dentro del linaje morfológico fuliformes robini tenemos a fuliformes robini, fuliformes escamosus, fuliformes aridum, fuliformes cedrelae, fuliformes popov y fuliformes ifis incrustatus. Todas estas especies presentan similar morfología con 5 o 6 poros por milímetro, un sistema inferior monomítico en contexto dimítico de los tubos y basioporas en el tamaño de 5 o 6 micrómetros de largo por 4 o 5 micrómetros de ancho. Sin embargo, tipo y forma de la superficie del píleo es distinta entre las especies, siendo para fuliformes robini la superficie del píleo rajada con pequeñas escamas, en el caso de fuliformes escamosus con largas escamas y en algunos casos también grandes protuberancias sobre la superficie del píleo. Con respecto a fuliformes aridum, fuliformes ifis incrustatus y fuliformes popovi, presentan una superficie del píleo totalmente rimosa, con surcos de distribución regular. Por el contrario, fuliformes cedrelae también presentan una superficie de píleo totalmente rimosa, pero los surcos son de distribución irregular. A su vez, fuliformes ifis incrustatus presentan un sistema inferior totalmente dimítico, mientras que el resto monomítico en el contexto dimítico en los tubos, y fuliformes cedrelae presenta estas líneas negras indistintas dispersas en el contexto, mientras que el resto es un contexto totalmente homogéneo.
A su vez, Fuliformes Popov y Fuliformes Syphilis incrustatus presentan cristales tanto en la trama de los tubos y los disepigmentos. Bueno, con respecto a distribución y tipo de hospedero, Fuliformes robini está distribuido en zonas templadas de Estados Unidos sobre especies de Robinia. Fuliformes esquamosus distribuido en el norte de Perú sobre especies de Acacia. Fuliformes sarios en el norte y centro del Perú sobre Acacia macrocantha, Picea cartaginesis y Picea macanthocarpa. Fuliformes cedrelae distribuido en la zona tropical y subtropical de América sobre especies de Cedrela. Fuliformes popovi distribuido en el norte de Argentina sobre el Peltophorum dubium, hospedero recurrente. Y Fuliformes Syphilis incrustatus distribuida en la región del Caribe sobre especies de guayaco. Con respecto al linaje morfológico de Fuliformes rimosus, tenemos a Fuliformes rimosus, Fuliformes varioporatus, Fuliformes sonatum, Fuliformes grandisporus y Fuliformes grisoporatus. Todas ellas también presentan un similar morfología con 3 a 5 poros por milímetro, un sistema monomítico en contexto dimítico en los tubos y vacíos por el 5 a 6 micrómetros de largo por 4 a 5 micrómetros de ancho, la mayoría de estas especies. Sin embargo, tipo y forma de la superficie del pilo también es distinto en Fuliformes sonatum con respecto a las anteriores. Fuliformes sonatum presentan una superficie del pilo más sonada, mientras que las otras presentan una superficie del pilo rimosa. A su vez, Fuliformes sonatum presenta un sistema igual totalmente dimítico, y acá Fuliformes grandisporus, como su epíteto lo menciona, presenta esporas de mayor tamaño. A su vez, Fuliformes rimosus presenta líneas negras en el contexto, estas indistintas también, mientras que el resto presenta un contexto totalmente homogéneo. Y Fuliformes grisoporatus presenta un menúfluo de tonalidades grises, mientras que el resto de tonalidades castañas. Tipo de hospedero y distribución también distinto entre las especies, siendo Fuliformes rimosus distribuidos en la zona climática tropical de África sobre Holophosphaermus mopane. Fuliformes varioporatus distribuidos en el norte de Argentina sobre Libidibia paraguayensis. Fuliformes sonatum distribuidos en Florida, Estados Unidos, Costa Rica, nordeste de Brasil sobre especies de Angiospermas. Fuliformes grandisporus distribuida en norte de Argentina y sur de Brasil sobre Prosopis affinis. Y Fuliformes grisoporatus distribuidos en la región del Caribe sobre Guayacán Santo. Y finalmente, con el linaje morfológico Fuliformes coffeatoporus tenemos estas 4 especies: Fuliformes coffeatoporus, Fuliformes penduloides, Fuliformes cristalíferos y Fuliformes subtropicales. Todas ellas presentan el 7 a 8 por milímetro y un sistema monomítico en contexto y limítico en los tubos. Sin embargo, en la forma de las besoporas de Fuliformes coffeatoporus es distinto entre las 3 especies, siendo estas de formato subglobosa-globosa, mientras que el resto de subglobosa a anchamente elipsoidales. A su vez, Fuliformes cristalíferos presenta abundantes cristales en la trama de los tubos y disepigmento, y Fuliformes subtropicales abundantes cistidiolas en el medio. Con respecto a distribución y tipo de hospedero, Fuliformes coffeatoporus presenta distribución en zona climática subtropical de Estados Unidos, Florida, sobre Crurodendron ferrium. Fuliformes penduloides distribuidos en el norte de Perú sobre Libidibia glabrata. Fuliformes cristalíferos distribuidos en el norte de Argentina sobre Libidibia paraguayensis. Y Fuliformes subtropicales distribuidos en las yungas argentinas sobre especies de Angiospermas. Otras especies que se ajustan al concepto morfológico de Fuliformes sensu stricto presentado en este trabajo, tenemos a Fuliformes merrill. Tradicionalmente, esta especie presenta una cosa sobre la superficie del pilo, líneas negras en el contexto, poros muy pequeños de 7 a 10 poros por milímetro y vacíos poros que no presentan reacción en solución de KOH. También presenta un sistema igual totalmente dimítico. Sin embargo, en base a nuestras observaciones de material tipo, la especie carece de una costra, carece de líneas negras en el contexto, presenta en el himenóforo 3 a 5 poros por milímetro, presenta un sistema monomítico del contexto dimítico de los tubos y presenta vacíos poras subglobosas anchamente elipsoidales con lado achatado que reaccionan en solución de KOH al 5%. De esta forma es eliminado el concepto morfológico de esta especie. Bueno, esta especie se encuentra distribuida de momento en su localidad tipo en Filipinas sobre especies de Angiospermas. Y otra especie que ha sido olvidada dentro del género Fuliformes tenemos a Fuliformes troyanos. Fueron revisados tanto los dos materiales designados por Murray para el protólogo de esta especie, el Murray y Harris 1051, el material tipo, y el material Murray y Harris 980, también designado por Murray cuando describió la especie.
En el caso de Matías Murri y Harris 1051, más otros materiales colectados en el norte de Argentina y sur de Brasil, presentaron una morfología similar y se ajustan al concepto de fluidiforme senso estricto. Pero en el caso del material Murri y Harris 980, se ajusta al concepto de otro género dentro de Hymenectetaceae, en este caso Fomitiporea, principalmente por presentar un sistema igual totalmente dimítico con tubos distintamente estratificados y principalmente por estas basioporas globosas sin un lado achatado y halinas que se oscurecen en solución en Meltzer, presentando una reacción dextrinoide. De esta forma, este material de momento es dado como un Fomitiporea SP, mientras que los otros materiales como un Fluidiforme SP. Fluidiforme SP se encuentra distribuido en Jamaica, sur de Brasil y norte de Argentina, sobre especies de angiospermas. Bueno, continuando con los linajes dentro del Fluidiforme sensulato, tenemos aquí a un género nuevo Multipilata, caracterizado por sus basiomas perennes solitarios, con la superficie epiliosonada a algo rajada. El contexto presenta una línea o más de una línea negra. Presenta un sistema monomítico en contexto dimítico, los tubos son totalmente dimíticos, y también las basioporas con lado achatado que reaccionan en solución del KOH al 5%. Pero hay una peculiaridad con este género, las especies de este género. En algunos casos, los basiomas mayores pueden desarrollar nuevos pilos sobre la superficie del pilio. Estas pueden llegarse a fusionarse entre ellas mismas, lateral o una encima de otra, dando basiomas muy concrescentes y muy voluminosos con cavidades entre los pilios anteriormente desarrollados. Bueno, este género se encuentra distribuido en zonas tropicales y subtropicales del mundo sobre especies de angiospermas y se diferencia del Fluidiforme senso estricto principalmente por sus basiomas concrescentes voluminosos en especies muy desarrolladas, la superficie de pilio-zonal arrajada y la presencia de líneas negras en el contexto. Bueno, entre las especies revisadas para este género tenemos a Multipiliata fastosa, Multipiliata rhodobrunia, Multipiliata durísima y Multipiliata kawakami. Todas ellas en sí presentan similar morfología con un sistema monomítico en el contexto, dimítico en los tubos de 7 a 9 poros por milímetro y basioporas de 4,5 a 5,5 micrómetros de largo por 4 o 5 micrómetros de ancho en promedio, con excepción de Multipiliata kawakami, que presenta poros de mayor tamaño de 6 a 7 poros por milímetro. En el caso de Multipiliata rhodobrunia y Multipiliata durísima presentan tubos distintamente estratificados, mientras que las otras dos tubos indistintamente estratificados, y Multipiliata fastosa, Multipiliata kawakami presentan una línea negra en el contexto, mientras que las otras dos varias líneas en el contexto. A su vez, Multipiliata kawakami presenta basioporas subglobosas anchamente elipsoidales, mientras que las otras tres basioporas subglobosas a globosas. Con respecto a la distribución de las especies, bueno, Multipiliata fastosa de momento se encuentra distribuida en su localidad tipo en Singapur sobre especies de angiospermas, Multipiliata rhodobrunia y entre las zonas climáticas tropicales y subtropicales de América sobre especies de angiospermas, Multipiliata durísima distribuida en Angola y Singapur sobre especies de angiospermas y Multipiliata kawakami solamente distribuida en Hawái sobre Acacia coa, Casuarina quisetifolia y Metrosideros polimorfa. Retirando Multipiliata kawakami, Multipiliata fastosa, Multipiliata rhodobrunia y Multipiliata durísima, de un momento se consideró como una sola entidad, debido a que existen escasas diferencias morfológicas entre estas tres especies. Sin embargo, en base a nuestros análisis filogenéticos, secuencias previamente determinadas como Multipiliata fastosa se encuentran distantes de las secuencias de Multipiliata rhodobrunia. Por ese motivo se dejaron como tres especies distintas debido a que podrían estar pasando un proceso de especiación o pueden ser también especies crípticas. Continuando con los linajes de Fluidiformes sensulatos, tenemos a Aurificaria, un género distinto en este caso de Fluidiformes, que se caracteriza por sus basiomas concoides lateral o centralmente estipitados y los pilios pueden fusionarse lateralmente. Presenta un sistema totalmente monomítico y en este caso las basioporas en soluciones neutras como agua ya presentan una coloración castaña oscura que se oscurecen aún más con tonalidades oliváceas en solución de KOH al 5%. En este género se encuentra distribuido en Asia, Australia y América,
sobre especies de angiospermas y se diferencia de Fuliforme sensu estricto por sus vacíos certificados, el sistema monomítico y las vaciosporas castañas de por sí en agua que se oscurecen castañas oliváceas en solución de KOH. Entre las especies realizadas aquí para Aurificaria tenemos Aurificaria indica, especie tipo de Aurificaria, en la cual fue revisado el material tipo de la especie y dos materiales utilizados en el trabajo de SUO 2014. En este caso, el O25034 y el O91800. Estos tres ejemplares presentan diferencias morfológicas entre sí muy significativas. El material tipo de Aurificaria indica presenta un sistema monomítico de 3 a 4 poros por milímetro y vaciosporas de 6 a 6,5 micrómetros de largo por 5 a 6 micrómetros de ancho, siendo estas subglobosas a globosas. En el caso del material O25034 presenta poros de menor tamaño, de 4 a 6 poros por milímetro, y presenta vaciosporas subglobosas anchamente elipsoidales. En el caso del material O91800 presenta un sistema monomítico en contexto limítico en los tubos, poros aún de menor tamaño, de 8 a 10 poros por milímetro, y vaciosporas subglobosas anchamente elipsoidales, y también presenta una línea negra en el contexto. Además de la reacción en solución de KOH, el material tipo de Aurificaria es distinto a las otras dos mencionadas. En este caso, estas dos presentan una reacción castaña ferruginosa. Se tornan castañas ferruginosas en solución de KOH 5%, mientras que del tipo de Aurificaria indica castaña olivácea. Por este motivo, estos dos ejemplares no deben ser considerados como Aurificaria indica, y por ese motivo también Aurificaria en este trabajo es retirada la sinonimia de Fuliformes. Bueno, la especie se encuentra distribuida en el momento y en su localidad tipo sobre especies de angiospermas. Y otra especie revisada tenemos Aurificaria lutembrina, en la cual fue revisado el material tipo de la especie, el Phaeoporus lutembrino, un sinónimo de este, Pyropolypus limpio, y una especie estrechamente relacionada en morfología con Aurificaria lutembrina y nonotus correctos. Todas estas especies todos estos materiales presentaron similar morfología con un sistema monomítico de 6 a 8 poros por milímetro y vacíos por 5 o 6 micrómetros de largo por 4 o 5 micrómetros de ancho. Por ese motivo, y los notus correctos es sinonimizar dentro de Aurificaria lutembrina. Esta especie se encuentra distribuida en las zonas climáticas tropicales y subtropicales de América, con registros en Australia sobre especies de angiospermas. Y también acá en este caso, como se había mencionado, se realizó un análisis de limitación de especie a nivel de secuencia, en donde se muestra que secuencias previamente determinadas con nonotus correctos en realidad pertenecen a Aurificaria lutembrina. Y además hay otras secuencias de otros especímenes determinados con nonotus correctos que presentan ser otras entidades. Este análisis en base solo en la región ITS y también por momentos máximo de crecimiento e inferencia bayesiana. Y aquí los métodos de ABGD y PTP. Bueno, continuando con los linajes de Fuliformes sensulata, tenemos a Rhizoporia, que se caracteriza por sus vaciomas con cortes lateralmente tipificados. Los pilos pueden fusionarse lateralmente, presenta un sistema totalmente monomítico, y en este caso las vaciosporas en solución neutra como agua presentan tonalidades amarillentas castañas que se tornan castañas ferruginosas en solución de KOH al 5%. Bueno, este género se encuentra distribuido en Guinea, África y en América del Sur, desde Guyana Francesa hasta el sur de Brasil y norte de Argentina, y principalmente se caracteriza este género también porque se encuentra sobre troncos y raíces, tanto vivos o muertos, de especies de palmeras. Se diferencia de Fuliformes sensu estricto, este género, por sus vaciomas estipitados, sistema monomítico, y porque sus especies se encuentran sobre sustrato de palmeras. Y acá dos especies que fueron revisadas para este género, Rhizoporia duporte y Rhizoporia lysospora, que se diferencia por el tamaño de los poros en el himenóforo, el número de poros por milímetro en el himenóforo y tamaño también de las vaciosporas. A su vez, Rhizoporia duporte presenta una línea negra en el contexto, mientras que Rhizoporia lysospora un contexto homogéneo. La Rhizoporia duporte se encuentra distribuida en Guinea, en África y en América del Sur, desde Guyana Francesa hasta el sur de Brasil, sobre especies de palmeras, y Rhizoporia lysospora distribuida en el norte de Argentina sobre especies de palmeras. Y finalmente, dentro de los linajes de Fuliformes sensulata, tenemos a Rigidoderma, que se caracteriza por su vacioma sésile, piliado solitario, con la presencia de una cosa rígida sobre la superficie del pilio,
presenta sistema monomítico, el contexto limítico, los tubos son totalmente limíticos, y también presenta vacíos por un lado achatado que se oscurecen en solución de KOH al 5%. Este género se encuentra distribuido en zonas climáticas tropicales y subtropicales de América sobre especies de angiospermas y se diferencia principalmente por un senso estricto por la presencia de una costra sobre la superficie del pico. Entre las especies revisadas aquí tenemos la Rigidoderma dura, Rigidoderma granadensis, Rigidoderma pseudocene y Rigidoderma santigeorgi. Todas ellas presentan de 6 a 8 poros por milímetro. Sin embargo, Rigidoderma dura, Rigidoderma granadensis presentan tubos distintamente estratificados, mientras que las otras dos tubos indistintamente estratificados. A su vez, Rigidoderma granadensis presenta un sistema totalmente dimítico, mientras que las otras tres un sistema monomítico en el contexto dimítico en los tubos. Y tipo y forma, tamaño de las vacíosporas son diferentes también entre las especies. A su vez, Rigidoderma santigeorgi presenta abundantes cistidoras en el himenio. Con respecto a la distribución, Rigidoderma dura se encuentra distribuida en Brasil sobre especies de angiospermas, Rigidoderma granadensis en la isla de Granada sobre especies de angiospermas también, Rigidoderma pseudocenes en zonas climáticas tropicales y subtropicales de América desde México hasta Perú sobre especies de angiospermas, y Rigidoderma santigeorgi distribuida en Ecuador, Jamaica, África sobre especies de angiospermas también. Continuando un clado seguido de Fuliformes sensulato, tenemos aquí el gran clado Fuliformes Fomitiporella sensulato, en la cual damos aquí un linaje denominado Fomitiporella sensu estricto, como ya fue mencionado, un concepto más estrecho para Fomitiporella. Tenemos un nuevo género que ya está debidamente publicada, Ragenbergia, y otros géneros que están relacionados también, en este caso Inocutis, Felinotus aramaria, y dos linajes que fueron de momento nombrados como clado 1 y clado 2. Y en este caso marcamos Fomitiporella, Ragenbergia y Felinotus porque traemos nuevas informaciones para estos géneros. En el caso de Fomitiporella sensu estricto y Ragenbergia, esta se diferencia principalmente por Fomitiporella sensu estricto presenta basidiomas fusos apiliados, mientras que Ragenbergia materiales totalmente fusos. Fomitiporella presenta un contexto totalmente homogéneo, mientras que Ragenbergia el contexto puede presentar en algunos casos una línea negra. El sistema IFAN en Fomitiporella es totalmente limítico, mientras que Ragenbergia totalmente monomítico. Y en el caso de Felinotus presenta basidiomas piliados con la superficie de pilia rajada rimosa. Puede presentar una línea negra o varias líneas negras en el contexto y un micelio granular marmoleado en la base del basidioma. Bueno, esta género presenta un sistema monomítico en contexto y limítico en los tubos. En el caso de Fomitiporella sensu estricto tenemos aquí a dos especies, Fomitiporella umbrinella y Fomitiporella colusca, que ya están debidamente estudiadas, revisadas y trabajadas y publicadas debidamente, pero se saca el destaque de Fomitiporella válida. Fue revisado el material tipo de Polyprus válidos, un sinónimo de Foliformes troyanos también, pero ese material se ajusta al concepto morfológico de Fomitiporella sensu estricta, por la presencia de basidiomas piliados en contexto totalmente homogéneo y el sistema IFAN totalmente dimítico, y por la presencia de vaciosporas amarillentas con lado achatado que se oscurecen en solución de KOH al 5%. Por ese motivo, esta especie es transferida a Fomitiporella. Bueno, la especie se encuentra distribuida de momento en su localidad tipo en Filipinas sobre especies de angiospermas. En el caso de Felinotus tenemos a Felinotus pictadenius, Felinotus teixeirae, Felinotus magnoporatus, Felinotus varios, Felinotus resinaceum, Felinotus scaber. En este caso se trae un concepto más estrecho de Felinotus pictadenius, en la cual es agregada de este concepto Felinotus teixeirae, del concepto amplio de Felinotus pictadenius. Como podemos observar, la superficie entre las especies también es distinto, en la cual Felinotus pictadenius presenta una superficie de pilo algo rajada con lóbulos. Estos lóbulos provenientes cuando los surcos son muy profundos. En el caso de Felinotus magnoporatus, Felinotus varius y Felinotus resinaceum presentan la superficie de pilo algo rajada, fisurada, y en el caso de Felinotus resinaceum, bútulas resinosas sobre la superficie del pilio. Felinotus teixeirae y Felinotus scaber presentan la superficie del pilo rimosa con surcos profundos. En el caso del himenóforo, el tamaño por milímetro es distinto también entre las especies.
Y en el caso de Felinotus pitaena y Felinotus varius, presentan una línea negra en el contexto, mientras que Felinotus teixeirae y Felinotus escaber más de una línea negra en el contexto, y Felinotus magnoporatus y Felinotus resinaceus un micélio granular marmoleado en la base del basilioma. A su vez, Felinotus escaber presenta un himenóforo cóncavo con tonalidades castaño olivácea, mientras que el resto es himenóforo plano convexo con tonalidades solamente castañas. Con respecto a la distribución y tipo de hospedero, Felinotus pitaena presenta distribución en la selva atlántica, Cerrado y Caatinga en Brasil, sobre Pitaena guanacanta, hospedero recurrente. Felinotus teixeirae en los bosques tropicales estacionalmente secos de América del Sur, sobre Pitesolobium excelso y Libidia glabrata y Pitaena moniliformis. Felinotus magnoporatus también en los bosques tropicales estacionalmente secos del noreste del Perú, sobre Ocotea grandolora. En el caso de Felinotus varius, carece de información sobre distribución y tipo de sustrato, pero en la etiqueta menciona que fue colectada en Estados Unidos, mientras que Cunningham en 1965 menciona que podría estar distribuida en la región del Caribe. Felinotus resinaceus se encuentra distribuida en Papúa Nueva Guinea y Australia sobre Eucaliptus papuana, y Felinotus escaber distribuida en Australia sobre especies de acacia, Casuarina, Alocasia y Eucaliptus. Y finalmente, terminando aquí con los géneros cercanamente relacionados con Fulviformes, tenemos a Tropicoporus, Sanguiporus y Nonotus. Esos tres géneros diferenciándose de los géneros dentro del clado Felinotus por la presencia de setas en los basidiomas. Y aquí seleccionando Tropicoporus y Nonotus porque tenemos nuevas informaciones y nuevas adiciones para estos géneros. Tropicoporus se diferencia en Nonotus en estricto por el sistema hifal. Tropicoporus, las especies presentan un sistema hifal monomítico en contexto adimítico en los tubos a totalmente dimítico, mientras que en Nonotus en su estricto un sistema hifal totalmente monomítico. En el caso de Tropicoporus tenemos aquí a Tropicoporus dresleri y Tropicoporus melioporus, que ya se encuentran revisadas, estudiadas y publicadas debidamente, pero se hace el destaque acá de Tropicoporus velutinus. Fue revisado en material tipo de Polypus velutinus y se ajusta al concepto morfológico de Tropicoporus por la presencia de un sistema hifal monomítico en contexto dimítico de los tubos y principalmente por la presencia de Z, y también las vacíosporas amarillentas de un lado achatado que se oscurecen en solución de KOH del 5%. Entre las especies de Tropicoporus existe Tropicoporus introdendri, que fue comparado su morfología con las observaciones morfológicas de este material, y se ajusta al concepto morfológico de Tropicoporus velutinus. Por este motivo, Tropicoporus introdendri es minimizado dentro del Tropicoporus velutinus. Esta especie de momento se encuentra distribuida en Indonesia y China sobre Vitodendron ciem. Y aquí dentro de Nonotus en su estricto tenemos a dos especies que por mucho tiempo pertenecieron a Felinotus insulatus y también dentro de Fuliformes. Estamos hablando de Nonotus nigeriensis y Nonotus reticulatus. Con respecto a Nonotus nigeriensis, fueron revisados materiales tipos procedentes del Vario S de Suiza y el Vario PC de París. Con respecto al material PC de París, este material presenta un sistema hifal totalmente trimítico y presencia de hifas generativas con fíbulas, además de un sistema de cistiolas con incrustaciones en la parte apical, ajustándose de esta forma al concepto morfológico de otro género, pero que no pertenece a la familia Hymenopteraceae. En este caso estamos hablando del género Tricaptum, que se encuentra en el orden Hymenopteraceae. Por ese motivo, este material no debía ser considerado como material tipo de Nonotus nigeriensis. Además, en la etiqueta de este material se menciona que fue colectado en el Himalaya, mientras que el Nonotus nigeriensis fue colectado en las montañas Nilgiri en India. En el caso de los materiales S de Suiza, sí presentan características que se ajustan en el concepto de la familia Hymenopteraceae y en este caso de Nonotus por un sistema hifal totalmente monomítico y la presencia de setas en el medio. Además que su etiqueta menciona la localidad tipo de la especie. Por este motivo, estos materiales deben ser considerados como materiales tipo para la especie. Y en el caso de Nonotus reticulatus, pues revisar el material tipo de la especie, Polypus reticulatus, además de otros sinónimos de Polypus jamaicensis y Xanthochrus naoki. Todos estos materiales presentaron similar morfología con un sistema hifal monomítico en todo el basioma y la presencia de setas también del medio. Por ese motivo, esta especie es combinada en Nonotus.
Con respecto a neonotus nigerienses, se encuentra estudiado en su localidad tipo de momento en angiospermas, y en el caso de neonotus retifleos, distribuido en Bermuda, Belice, Brasil, Cuba, Jamaica, Trinidad, sobre especies de angiospermas. Y un detalle aquí con respecto a las basidosporas que no ha sido documentado dentro de Rhinonotus es con respecto a la forma y tipo de reacción en solución de KOH. Las basidosporas presentan un lado achatado también y presentan reacción oscureciéndose castañas ferruginosas en solución de KOH al 5%. Y esto nos lleva a esta presentación. De momento, dentro del clado felino se han registrado ese tipo de basidosporas amarillentas castañas con lado achatado que se oscurecen aún más en solución de KOH al 5%, con excepción de Filoporia, que la mayoría de sus especies presentan coloración amarillenta castaña en solución KOH, con excepción de Filoporia Goldo, y con respecto a Regenbergia y Minocutis, aún carecen de información con respecto a la reacción en solución de KOH al 5%. Pero, como hemos podido observar, algunas especies de Tropicophorus y Rhinonotus también presentan esta información de la reacción en solución del KOH al 5%. Por este motivo, todos estos géneros fueron agrupados en este trabajo en un clado mayor, denominado clado basidospora colorida KOH positivo, debido a que en un momento debe existir también, o existió, un ancestro en común que presentó también el mismo tipo de basidospora. En Hymenopterácea también existen otros dos géneros que se encuentran relacionados con Tropicophorus, Aguamphorus y Rhinonotus. Estamos hablando de Mensularia y Neomensularia, que también presentan basidosporas coloridas, tonalidades amarillentas. Pero hasta el momento no se ha registrado su reacción en solución de KOH ni que presenten un lado achatado en las basidosporas. Por ese motivo no fueron consideradas dentro de este gran clado. Aquí, entre las especies estudiadas de una forma resumida, tenemos que la mayoría de las especies fueron revisadas morfológicamente bien detallados, pero la mayoría también presenta escasa información en la parte de análisis filogenéticos, debido a que las bases de datos no presentan secuencias de estas especies y tampoco no fueron posibles tener secuencias durante el desarrollo de este trabajo con respecto a otras especies. Con respecto a conclusiones del trabajo, los conceptos taxonómicos tradicionales de Fuliformes y Formitiparella corresponden a grupos no naturales en Hymenocetaceae. La ontogenia de los basiomas, la forma de la superficie del pilio, del himenóforo, el contexto de los tubos y de las basidosporas, así como el tipo de reacción, resultaron ser buenos caracteres para delimitar géneros y especies. La selección crítica de estados apomórficos y oplesiomórficos en taxones de morfología variable, así como de complejos taxonómicos, es necesaria partir de una compilación equiparable de datos morfológicos moleculares, tipo de sustrato y distribución. Las revisiones morfológicas detalladas de tipos nomenclaturales, así como interpretaciones de protólogos y o descripciones, fueron indispensables para diagnosticar más de un taxón, tanto de entidades linajes que forman parte de complejos taxonómicos o que presentan una morfología variable. Y trabajos que integren estudios morfológicos, ecológicos y moleculares pueden ayudar a revelar una diversidad oculta a nivel de géneros y especies, tanto en América del Sur como en el Neotrópico. Bueno, solo me cabe destacar aquí mis agradecimientos a las instituciones que apoyaron para la realización de este trabajo, principalmente a CONICET, a la Universidad Nacional del Nordeste, al Instituto de Botánica del Nordeste, también al Laboratorio Micolab de la Universidad Federal de Santa Catarina por el apoyo en la infraestructura y los materiales que fueron de utilidad para la realización de este trabajo. También agradecer enormemente a los herbarios que prestaron su confianza y dieron el empréstimo válido para la observación morfológica de los diferentes materiales, principalmente materiales tipos que fueron realizados en ese trabajo. Agradecer enormemente también a mis directores de beca, a la doctora Betty Gaby Millán Salazar y al doctor Orlando Fabián Popov, y a mis directores del doctorado que me ayudaron a realizar este trabajo, al doctor Orlando Fabián Popov y al doctor Elisandro Ricardo de los Santos por su otorgamiento de amistad y también de confianza para la realización de este trabajo. Agradecer enormemente a mi familia también, que siempre estuvieron presentes en todo momento y hasta el momento siguen presentes. A mis amigos dentro del lugar de trabajo, que siempre estuvieron ahí presentes en cualquier momento, estuvieron algún apoyo, y yo también estuve presente en el trabajo de ellos, y no solo en Argentina, en Corrientes, sino también en el laboratorio Micolab en Brasil, en Santa Catarina, que pasamos muchos momentos muy gratos en el laboratorio.
También fuera del lugar de trabajo, mis amigos que siempre tengo presente y que compartí grandes momentos con ellos, tanto en el hostel como fuera en la ciudad y fuera de Corrientes en varios lugares de Argentina, que fui a realizar muchos cursos para la realización de ese trabajo. Enormemente agradecido con ellos, y no más que decir, amigos que presentes en América del Sur y en otras partes del mundo, que siempre están presentes y que compartí grandes momentos con ellos. Sin más que decir, agradecer mucho la presencia de todos ellos, que les tengo muy agradecido por su amistad, y conmigo será en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención. Hola, ahora sí. Hola. Sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Carlos, por la exposición. Pasamos entonces ahora a las preguntas y comentarios por parte de los miembros del jurado. Empecemos, por ejemplo, por el doctor Mario Ratzenberg, sus preguntas y o comentarios acerca de la tesis. Bueno, primero quizás Salvador se pueda sacar ¿La presentación? la presentación, a menos que... ¿Se me escucha bien? Porque hay mucho... ¿Se retumba mucho la voz? Está bien. ¿Quiere que coloque la presentación o que retire la presentación? Preferiría por ahora que la retires. Ah, ya. Bueno, ante todo voy a volver a decir cosas que ya presenté en mi evaluación. Rara vez se observa un trabajo donde hay mucho material de herbario estudiado, revisado. Y en ese sentido, te felicito a vos y a los directores por haber hecho de esta tesis un trabajo detallado de muchos materiales tipos que rara vez son estudiados, ¿sí? Y muchas veces pasan las generaciones de especialistas y solamente tenemos descripciones hechas de materiales tipos originales realizadas hace décadas y que no se vuelven a revisar. No es que siempre tengamos que revisarlos en cada generación, pero la revisión de los materiales de un grupo de hongos determinado es sumamente valioso para confrontar observaciones que están escritas a veces hace 50, 60 años y poder confrontarlas con los microscopios actuales. Creo que has hecho un trabajo exhaustivo desde lo morfológico, también en el empleo de los métodos moleculares, y te felicito porque no muchas veces se observa de la Universidad del Nordeste este tipo de trabajos a nivel de doctorado. Entonces, en principio va mi felicitación general por los distintos aspectos abordados en la investigación, los resultados obtenidos, la capacidad de análisis morfológico, la revisión de literatura y la producción de publicaciones. O sea, en ese sentido creo que los objetivos de
de la formación doctoral han sido cumplidos. Eso no quita que ahora vayamos a discutir algunas cosas, algunas cuestiones. En principio me gustaría que te dirigieras al público que no es especialista y que nos explicaras de tu experiencia con este grupo de organismos, ¿qué es lo que le dirías al no especialista? Hay que fijarse en la microscopía, hay que fijarse en la macroscopía, en el hospedante. Bueno, creo que la pregunta se paralizó un poco la pantalla, así que solo escuché la última parte. No, mi pregunta es que por favor le expliques al que no es especialista qué caracteres son los más importantes para poder distinguir los distintos géneros y especies que vos presentaste, ya sea en el laboratorio o a campo. Bueno, eso es un poco también que fui desarrollando durante el desarrollo de este trabajo doctoral, porque en un principio yo observaba la parte micromorfológica, tipo de sistema IFAL, forma de las basioporas, también reacciones, pero durante el desarrollo fui observando que también la parte macro es importante entre los materiales, el patrón de rimosidad, como se puede observar también el desarrollo de los basiomas en el caso de Multipliata. Yo en un momento no me había dado cuenta de los pequeños pilios que desarrollaban algunas especies dentro de Multipliata. Entonces, muy difícil destacar qué caracteres son específicos así para determinar tal, pero si podría dar algunos, o sea, micromorfológicamente, tipo de sistema IFAL, el himenóforo también, tamaño de la forma, de las basioporas, reacciones, y también la parte macro, observando la parte macro y desarrollo ontogénico de esos basiomas también. Serían para lo principal para poder observar. Sí, muy bien. ¿Y cómo se comparan tus descripciones con las realizadas y presentadas por otros autores? Por ejemplo, Lau o Rivarden, Larsen y Cobb-Paul. En tu tesis hay poca comparación con esos autores, si tu descripción se asemejaba o si se diferenciaba de esos autores que también estudiaron materiales tipo. En ese caso también yo tuve problemas a comparar esas descripciones porque de una forma las descripciones de Lowy no diciendo que esté mal, sino que no traía mucha información a lo que yo comparaba y observaba con los materiales. Claro que algunas cosas sí se ajustaban, de una forma me direccionaba, porque para poder encontrar todos esos especímenes que anteriormente estaban fuliformes o que pertenecieron fuliformes y que ahora ya traigo esas informaciones para otros géneros, tuve que observar, por decir, en la población de las basioporas, que me dio un indicativo para poder determinar si este perteneció a fuliformes o está relacionado a eso en las descripciones antiguas. En el caso de Larsen y Cobb-Paul, ellos hacen una compilación de varias descripciones, en la cual también me ayudó en parte, pero ellos utilizan mucho la parte de fuliformes en su lata en sí. Entonces, que comparaba en algunos casos que también me daba alguna información, pero que no encajaba tanto en lo que yo observaba. Y así fui observando y fui detallando más cosas. Y también más que decir que algunos autores, como en el caso de Nonotus nigerians y Nonotus reticulatus, muchos años he estudiado muchos materiales revisados, materiales de referencia, y algunos autores revisaron materiales tipo ellos, pero nunca observaron zetas en el medio, excepción de Cunningham, que sí reportó, pero que nadie le tomó en cuenta. Entonces, como que esos detalles en la revisión de descripciones sí apoyaron también para poder desarrollar este trabajo.
Y con respecto a la parte ecológica, algo que muestra tu tesis es que hay en muchas especies hay un alto nivel de especificidad de sustrato. Ujú. Sí, pero hay otras que también tienen un amplio espectro porque fueron encontradas en diferentes especies de angiospermas. Ujú. Eso depende mucho también creo que de la especie o también el rango de muestreo tal vez, porque en algunos casos solo encontré en ciertos puntos, pero no he revisado toda América del Sur como para decir que esta especie específica de tal hospedante. Creo que necesitan más colecciones para poder afirmar algo fuertemente, pero de momento se registran en esos hospederos. Bien. Revisé tu tesis modificada con las observaciones y sigo insistiendo que las tablas 2 y 3 que presentás son totalmente ilegibles y pienso que si bien resumen mucha información es muy dificultoso leerla para cualquier persona. Una tabla que tiene 4 páginas y que al fondo, abajo en la 4ª página, tiene la indicación de qué significan tus palabras en la tabla, no es algo muy claro, ¿sí? Claro, sí, yo entiendo en esa parte, pero también si colocaría toda, escribiendo por extenso todo, me daría una página una tesis también de más páginas y sería casi imposible de poder revisar toda esa tabla que aumentaría más el tamaño. Por eso decidí colocar con abreviaturas, porque de una forma también esos son los caracteres que revisé y que coloco en la tabla. De una forma para poder agregar algo más, para poder revisar. Porque uno puede ir a la especie, ver y entrar a la tabla y tiene tanto tamaño. Tampoco no es necesario ir y ver toda la tabla, sino es como un anexo a lo que se fue trabajando. Bien. Por último, me gustaría saber tu opinión acerca de la propuesta de nuevos géneros que están basados en caracteres filogenéticos, básicamente. ¿Sí? ¿Cómo se compatibiliza con la morfología? O sea, yo me imagino una situación donde los resultados filogenéticos no hubieran marcado diferencias. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Que hubieran salido distinguidos o no? Y si estamos un poco sobreusando los caracteres moleculares para definir entidades. Sí, y eso también es algo que fui viendo en el trabajo de desarrollo de esta tesis. También tuve mucha precaución para poder definir que molecular es más que morfológico. Obviamente para mí no es así, sino que es un apoyo, algo más para poder discernir y delimitar no solo molecular, sino comparando morfología y ecología y otros datos que también nos estaremos observando como biológica o interacción de repente, porque en molecular una forma te da una información y te dirige, pero no necesariamente tiene que ser la acertada, porque puede cambiar eso con la cantidad de secuencias, con la cantidad de genes, todo es variable. Y también en la misma naturaleza todo cambia también, porque esas especies pueden estar en proceso de especiación, pueden estar cambiando, pueden estar divergiendo en su secuencia, entonces nada es definido en su totalidad. Bueno, y por último quería preguntarte por qué publicaste tus resultados en revistas botánicas generales y no micológicas específicas, donde están tus lectores más agresivos. Bueno, en esa parte también fue por decisión mía, pero también fue en parte decisión de los directores que me dijeron que posiblemente podría ser ahí esos trabajos, pero ya estamos elaborando recientes trabajos que van a ir en publicaciones de revistas de mayor alto rango. Estamos elaborando ya con respecto a esas publicaciones. Eso sí, hemos tenido en cuenta con respecto a esos comentarios de parte de usted. Bueno,
Por mi parte, bueno, esto es en lo general, ¿no? Hay quizás cosas muy pequeñas para discutir, pero que no corresponden a este ámbito, que van desde la escritura, palabras que aparecieron en tu presentación que no son correctas, en las cuales hay que tener cuidado, y también cuestiones taxonómicas. A mí no me quedó claro la elección del tipo de Trojanus, pero pienso que lo podemos discutir aparte, ¿no? Este no es un ámbito para dilucidar una cosa así, por más que yo te lo observé en mi evaluación, veo que has mantenido un material que, a mi modo de ver, no corresponde con el material tipo de Trojanus, pero lo dejamos para otro momento. Bueno, ¿Qué te parece? bueno, sí, está bien. Bueno, en primer momento se decidió que el material tipo no era ese material, pero al final se decidió con sus comentarios, observaciones, que sí, el material Murray-Hall 1051 es el material tipo, porque de una forma Murray colocó el protólogo como tipo ese material, y el otro, en 980, un paratipo en sí. Por eso se colocó de una forma, no se designó como lectotipo, porque eso en la versión antigua de la tesis se había seleccionado como lectotipo ese material, pero en realidad es el tipo, el holotipo. El 980. No, el otro, el 1051. Bueno, eso es lo que vamos a discutir en otro momento. Bueno, Okay. Vamos a tener esta reunión. Me gustaría mucho Sí. tener esta reunión para discutir. Hay muchas cosas para discutir en realidad. Ok. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Pasamos ahora a las preguntas del doctor Gerardo Robledo. ¿Qué tal, Carlos? Buen día a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto, bueno. Tengo, en primer lugar, como siempre, uno hace una serie de comentarios respecto al trabajo y al doctorando. Conozco un poco tu forma de trabajar desde tu maestría y creo que esto en este trabajo has perfeccionado un poco tu, digamos, prácticamente obsesión en tomar datos y la descripción completa y detallada de los materiales. Es increíble, más allá de que es un grupo de organismos muy complicado, en el sentido que los caracteres no son tan obvios, no son tan fáciles, lo que te ha preocupado muchísimo en buscarlos, en describir exhaustivamente los materiales. Coincido con Mario en la cantidad de materiales tipos que has visto, y en cierta forma, como para transmitirle a la audiencia que no es especialista, eso conlleva muchísimas horas de microscopio. Eso es un trabajo que tiene un valor incalculable en horas hombre de observación y de registro, que es muy, muy valioso, además de la cantidad de materiales que uno ve, el tiempo que lleva a hacer ese análisis. Lo que hemos hecho alguna vez taxonomía, nos hemos dedicado a observar materiales, entendemos, alcanzamos a valorar eso, y eso es súper loable en tu trabajo. Esa forma metódica de hacer las descripciones y las observaciones para luego poder compararlas. El trabajo realmente es muy grande, me gusta, detallado, cómo abarca el grupo de organismos. Es como mi devolución a tu compromiso con la tesis, y te felicito por ello, felicito a tus directores, y bueno, me parece fantástico. Y de la misma manera que Mario comentó, también tengo preguntas, algunas puntuales que me gustaría que me des tu opinión. Y me gustó la presentación, me gustó cómo la fuiste llevando. Te quería
varias preguntas muy concretas. Por ejemplo, ¿por qué he trabajado alguna vez con materiales de tu tesis? Este género que describes como Rhizoporia fue una incógnita durante mucho tiempo porque he estudiado materiales y quería saber si observaste, porque no lo vi descrito, caracteres que yo he observado y he descrito, que es con la morfología variable de las esporas. ¿Qué me puedes decir al respecto? Con respecto a la morfología de las esporas de Rhizoporia, se encuentran en el tamaño de entre anchamente elipsoidales y oblongas. Se puede encontrar en ese rango de forma y también el tamaño de 5 a 10 micrómetros de largo. Claro, con un lado que es levemente achatado y otro lado que también es más redondeado. En ese caso. No observaste, porque yo estudié los materiales que tú trabajaste y yo observaba que había dos morfologías diferentes en el mismo material de esporas, y eso lo dejo como para que lo revises, porque estaban las esporas floreadas, con un lado achatado grandes, pero también había esporas hialinas más chicas. Pero ese en el caso podría ser desarrollo de las basidiosporas también, puede ser recién desarrollándose hasta llegar el momento que son más amplias con un lado achatado, porque eso sí también puedo observar en los vacíos, principalmente en algunos casos que presentaban 1 o 2 vacíos por ahí, presentaban esas basidiosporas hialinas, pero adheridas al esterismo. Bueno, pero eso no es común para mí en verlo en distintos géneros de menoquetáceas, y muchas veces las esporas estaban libres. Bueno, es algo que te sugiero que le prestes atención porque está descrito por ejemplo, Clemenson, la morfología de esporas en algunas especies, como que hay 2 tipos de esporas, y en este me pareció un caso que digamos, que explicaba eso que explicaba Clemenson, y no lo he visto solamente en un material, sino en varios, y me parecía interesante que rescata. Sí, lo voy a tomar en cuenta. Bien, otra pregunta es, ¿en qué? Porque no sé si me pasó, como que hay tanta información que hay veces que las combinaciones de Inonotus nigeriensis y Ritifloeus que estás proponiendo, creo que las deberías, no sé si estaba la filogenia completa de Inonotus. No está completa. Entonces, antes de proponerlas en una publicación, yo te sugiero que hagas una filogenia completa de Inonotus, porque no tiene nada que ver con el grupo y el clado de Inonotus en su trigo. En ese sentido, sería lo mismo que volver a poner hacer una combinación sin un marco filogenético exhaustivo. Entonces estás simplemente uniendo a estas especies en Inonotus solamente porque te caen fuera de fuliformes, y lo más cercano que hay es un Inonotus que pusiste, pero los Inonotus del grupo sensu stricto no tienen nada que ver con esas especies, sobre todo en las esporas. Para mí no tienen nada que ver, y sabemos que Inonotus puede ser en sentido amplio tan grande como Felinotus o como Fuliformes sensulato. O sea, si bien es una propuesta y son tus hipótesis en este momento, creo que para realmente comunicar la comunidad micológica y hacer una propuesta, tendréis que hacer una filogenia mucho más grande para realmente contrastar, y en todo caso ahí modificar el concepto de Inonotus, porque los datos la morfología que tienen esas especies son... Claro. En lo que presenté, no tanto modifiqué el concepto de Inonotus, sino que simplemente adicioné un carácter que esos materiales se ajustaron en el concepto de Inonotus en realidad. Presentan en el concepto morfológico actual de Inonotus, solo que presentaron esas basidiosporas amarillentas con lado achatado y que reaccionan en solución de KOH. Entonces, ¿por qué retirar ese carácter? Sí, en la mayoría encaja en una morfología y solo un carácter está adicionándose. No es que cambie el concepto total. Claro que después con filogenia se puede confirmar, pero de momento es lo que está encajando. Sí, me parece que lo que está encajando en un concepto en un Inonotus sensulato, no en un Inonotus sensu stricto. Claro.
Entonces eso es como, antes de generar una combinación nueva, te diría, bueno, espera un poco y realmente fíjate dónde caen, porque cuando alguien no anota un censo estricto, va a decir, bueno, todo lo que ya pasó lo van a volver a pasar a otro lado, y solamente sería una sugerencia. Claro, y es una manera de no considerar inonoto injerencia, inonoto ritifleosa en felinos censulatos o fuliformes que hasta ahora se sigue llevando, y todo lo que encontramos en América del Sur no son esas especies, sino son otras en realidad. Muy bien. Bueno, tengo una pregunta respecto a, más o menos, creo que Mario también la hizo, y que también te la dejes plasmada en mi evaluación respecto a los criterios que vos tomas para definir los géneros. Y que si no tiene que ver, y si podés hacer como una reflexión y pensar varios de los géneros que has propuesto, ¿no podemos seguir contemplándolos como puliformes simplemente? ¿Cuál? Tengo la sensación, y posiblemente quiero que me convenzas cómo vas a tener que convencer en un artículo a la comunidad científica de que realmente hay 4 o 5 linajes dentro de Fuliformes. Porque pienso, si hago un paralelismo y yo en este momento empezaría una tesis con Fomitiporia, Fomitiporia, a la Fomitiporia que todo el mundo hoy, en la que alguna vez has trabajado, sabes y la tenés perfecto conocimiento, según tus criterios de separación de géneros, en Fomitiporia reconocerías 5 géneros, por lo menos. Los piliados, los resupinados, los de América del Norte, los de esporas de 4 micras y los de esporas de 6 micras. Entonces, ¿cuánto es el peso que vos le das, o cómo realmente me convences de que ahí tenés de multipiliata, realmente es un género diferente de Rigidoderma y diferente de Fuliformes sensustricto? ¿Por qué? ¿Cuál es tu criterio realmente fuerte? Porque si están todos unidos, tienen todos soportes, pueden ser como simplemente grupos dentro de ese gran género. Claro, eso también, soporte es un indicativo, pero no es algo seguro como usted menciona, porque en la parte basal también tiene un soporte, y todo eso, lo que está Fuliformes sensulato, Fomitiporella sensulato, puede ser todo Fuliformes o Fomitiporella, que es correcto también. Pero si vamos a ese concepto de agrupar todo, entonces también creo que Valeria en su tesis también propuso que todo podría ser Filoporia también en un momento, me parece, no estoy acordándome ahora, podría ser también, ¿por qué no considerar sin reacciones? Y en este caso, siguiendo eso también, ¿por qué no considerar todas esas especies con setas? ¿Por qué retiramos en clado felinotas las setas? Un trabajo que usted ya realizó. ¿Por qué no consideran las setas si en nosotros también presentan basioporas coloridas y amarillentas? Presentan esos caracteres también. ¿Por qué no todo llamar inonotos? O sea, yo creo que esa es una forma simplista de poder decir más práctico a todo esto, y no llevar un detallado más morfológico y ver los caracteres en sí que estarían representando cada uno de nuestros linajes. Por ese motivo decidí tomar esos linajes, porque había un género que se estaba tratando mal como Aurificaria, que se estaba tratando dentro de Fuliformes, pero al final de cuentas no lo es, porque tiene unos caracteres morfológicos, aparte de también tipo de sustrato, y tal vez pueda haber otros caracteres como biológicos que realmente pueden representar como un linaje distinto de Fuliformes en sí. En todo caso, si vamos a llegar al punto que vamos a unir todo, entonces coloquemos todos los caracteres y no hay una diferencia morfológica entre todos ellos. Está bien. Posiblemente uno, y lo que entiendo es que cuando tu visión y tu poder de discernir los caracteres, por supuesto, es mucho más, tu poder de observación y de diferenciar caracteres, claramente es mucho mayor que todos nosotros por tus años de experiencia en eso. Y la idea, mi pregunta era que me transmitieras eso. Bueno, ¿cómo realmente? No, claramente por esto, en la práctica, así como Mario recién te preguntó, ¿cómo le explicas a la gente que estos son 3 géneros y yo lo veo y son exactamente iguales? Es más, lo veo, sí. Era un poco que me cuentes, que me convenzas. ¿Por qué? Porque esos 3 son diferentes. Bueno, no sé, creo que
si realmente lo podés lograr y que tiene que ver con un poquito a la siguiente pregunta, ¿cómo pensás publicar estos resultados? No está publicado. ¿Cuál es tu plan de publicación sobre esto? ¿Cómo publicar en revistas de alto impacto en este caso? Sí, pero ¿cómo? ¿Vas a publicar en un paper multipiliata? ¿Vas a publicar en un paper rizoporia? ¿Vas a publicar? Entendí. ¿Cómo es tu plan de acción en eso para lograr evitar que, o convencer a la comunidad de realmente que has, no sé, ¿cuál es tu plan? No, y realizar un trabajo completo del concepto de fuliformes del cambio que va a haber con multiplicata rizoporia, rigidoderma, todas ellas, juntando los nuevos datos, o tal vez también estaba pensando un trabajo con respecto a nuevas informaciones para el clado fulinotos o con otros géneros entre la familia también, que podría ser también. Pues un trabajo más completo, más amplio, con las informaciones que ya se tienen. No por separado, sino todo en un completo trabajo en conjunto. Bueno, me parece perfecto y me parece un enorme desafío lograr una publicación en la que establezcas estos conceptos, un trabajo como integrador de todo el grupo, porque esto va a hacer que se empiecen a usar tus conceptos, si es que es aceptado, por supuesto. Y bueno, también en algún momento me gustaría, te voy a mandar algunas informaciones o algunas preguntas más puntuales que no hacen a la discusión en este momento, pero está bien, te felicito por tu trabajo. Muchas gracias, Gerardo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Robledo. Ahora la doctora Viviana Solisneff. Bueno, buenos días, Carlos. En primer término, bueno, felicitar por el trabajo, por la presentación, que fue muy clara. Para mí, que soy del grupo de los no especialistas en hongos, fue muy esclarecedora, digamos, ahora la presentación en relación a la lectura del manuscrito. Yo en relación al manuscrito había hecho sí algunas observaciones, bastantes observaciones de forma que creo que se han mejorado mucho en la nueva presentación. Y hay algo que creo que es muy valioso destacar del trabajo, que es, bueno, que es un trabajo muy, muy meticuloso, con análisis de muchos datos, multidisciplinario, que bueno, como decía el doctor Dagenberg, quizás no eran trabajos muy típicos en el IBONE hasta hace unos años, y que, bueno, justamente esta nueva generación de taxónomos, tanto dentro del grupo de hongos como, bueno, del grupo de los chicos que trabajan con angiospermas, han empezado a utilizar estas nuevas herramientas que aporta la filogenia, y que, bueno, en estos grupos quizás son menos frecuentes de utilizar. Así es que esto le ha dado un valor agregado al trabajo, que no solamente ha aportado mucho a la resolución de los objetivos que te planteaste, sino que también eso ha contribuido al enriquecimiento del trabajo, del grupo de trabajo, que creo que eso es algo que también merece la pena destacar, que quizás yo no lo puedo juzgar tanto desde el punto de vista taxonómico, porque, bueno, no soy especialista en el grupo, pero sí lo veo desde el crecimiento del grupo de trabajo y el aporte que ha hecho tu tesis justamente a este crecimiento que está teniendo el grupo de micólogos en el IBON. Así que por ese lado creo que es muy importante la contribución de esta tesis.
También creo que es valioso el uso de todos estos enfoques multidisciplinarios para la resolución de grupos complejos, no necesariamente de hongos en este caso en particular, sino en general, en particular teniendo en cuenta la diversidad del neotrópico y sobre todo teniendo en cuenta que hay muchas especies crípticas, muchos linajes que han diversificado y que no podríamos identificarlos si no es a través del uso de estas herramientas filogenéticas en combinación con datos morfológicos y con datos, con datos ecológicos. En ese sentido, a mí me interesaría que nos cuentes un poquito más cuál fue el aporte del trabajo al conocimiento de la diversidad de este grupo de hongos en las especies sudamericanas, que era un poco, si bien se hacía foco en las especies sudamericanas, pero creo que quedó críptico el aporte del trabajo en cuanto has aportado al conocimiento de las especies sudamericanas y bueno, después otras preguntitas que te las haría después. Bueno, con respecto a fuliformes, bueno, de momento se tiene más o menos registrado en el índice común aproximadamente como unas 54 especies registradas así, ahí, pero algunas pueden ser sinónimo de otras pueden ser otro taxón. Entonces, dar un dato exacto de cuántas especies hay en Sudamérica es un poco difícil de decidir o de decir, porque aquí en el trabajo también algunas que eran consideradas fuliformes son combinadas en otros géneros y otras que pertenecían a otros géneros fueron traídos a fuliformes, como en el caso de Pilopolipus pseudocene, que se quedó en Pilopolis, después pasó felino, fue unos cambios. Entonces, dar un momento exacto de la cantidad de fuliformes en Sudamérica, eso puede cambiar con el tiempo porque, como pudo ver, es un complejo grande el género y dentro de las especies también. Hay mucha información por decidir, pero si tendría que dar un número exacto, Yaguara. Ya, hay un autor, un nombre medio extraño, Yaguaradina, en 2019, que menciona que hay 14 especies ya establecidas para fuliformes, pero eso desconsiderando todavía de momento fuliformes nigerienses y fuliformes ritíferos, así que eso también puede cambiar. Hay muchas cosas que puede cambiar con respecto a los fuliformes en América del Sur. Y en relación a los patrones de diversidad, o sea, si bien vos mencionaste que hay, bueno, cierta especificidad, digamos, en algunos casos de sustrato, en otros casos quizás hay más diversidad, pero a nivel global de la biodiversidad sudamericana o del neotrópico, a partir de la información que surge de este trabajo y bueno, en el contexto general de lo que se conocen de estas especies, ¿cuáles serían los centros de diversidad? ¿Podría haber alguna relación entre diversidad de especies y ecorregiones? ¿Hay algunas ecorregiones que sean más ricas en especies? ¿Cómo lo podemos relacionar, digamos, con el contexto de diversidad de ambientes en Sudamérica? Sí, en algunos casos, en casos de fuliformes sí encontré especies que la mayoría estuvo presente en los bosques estacionalmente secos, tropicales estacionalmente secos, en los CDTF, y otras que sí tenían un mayor amplio distribución en diferentes ambientes. En el caso de felinoto también se puede observar eso. Algunas sí presentan una cierta, no especificidad, sino una cierta apreciación a un cierto tipo de clima. Eso sí también es un indicativo para poder ver las especies en el caso de fuliformes y otros géneros relacionados. Más que todo encontré fuliformes en ambientes secos y muy pocos en ambientes húmedos. Lo que se consideraba en ambientes húmedos como fuliformes al final presentaron ser de otros linajes, no necesariamente exactamente fuliforme. Entonces,
Yo creo que sí, el ambiente también puede direccionar mucho en la determinación de estos géneros. Desconectó la... Correcto. ¿Nefa? ¿Viviana? Ahí está. Hola. ¿Sí, Viviana? No se te escucha. Hola. Sí, ahí me conecté con el celu, se me cortó la conexión un momento. ¿Le vuelvo a responder entonces? Bueno, no escuché el final de la... ¿Cómo? Hola, ¿Carlos? Sí, sí, sí. ¿Quiere que ¿Carlos? vuelva? Sí, ¿aló? No, que no te... Sí, no te escuché el final de la respuesta. No, que sí, el ambiente del ecosistema, una parte de los biomas también puede ser un indicador también que puedo considerar como para determinar especies de foliformes o de otros géneros relacionados a él. Como le mencioné, encontré foliformes en ambientes húmedos y también ambientes secos, principalmente los BTS, pero los que estaban en ambientes húmedos, la mayoría presentaron estar en otros linajes, y la mayoría de los foliformes en senso estricto sí en ambientes secos, pero eso no quiere decir que sean específicos de ambientes secos, como está foliformes de que tiene tanto en ambientes secos como en ambientes húmedos, entonces, pero sí puede ser un indicador. Bien. Bueno, y la pregunta clásica de todas las defensas de tesis, ¿cómo seguiría? O sea, sé que te vas ahora hacia Estados Unidos y que, bueno, no sé muy bien cuáles van a ser tus actividades allí, pero si tuvieras que dar continuidad a tu trabajo de tesis, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, allá de momento voy a estar como técnico de laboratorio por el momento, pero me dan la posibilidad de buscar un postdoc y continuar también con una parte profesional como postdoc, que estoy enfocando también a eso. Y estando allá voy a tener también la posibilidad de visitar algunos herbarios que no llegaron a prestarnos aquí en América, en Argentina, América del Sur en realidad. Así que tengo la posibilidad de revisar algunos materiales tipos en el tiempo que me puede caer y así fortalecer más los artículos para las publicaciones efectivas. Y obviamente hacer colecciones de himenoquetas y foliformes por esa región de Florida, que también hay algunos materiales que quisiera recolectar, en este caso en Tropicoporos melioporos, que no conseguí secuencia, pero con nuevas colecciones a partir de ella, que también hay un material que fue revisado en material de herbario que encajó en Tropicoporos melioporos, podría conseguir una secuencia y realmente verificar si realmente Tropicoporos o hay otro linaje dentro de Himenoquetas. Hay muchas cosas por hacer, así que ya estoy viendo muchas cosas por realizar por allá en mi estadía en Estados Unidos, en Florida. Bueno, de mi parte está bien. Creo que podemos dar por finalizadas las preguntas y bueno, pasar a la siguiente instancia. Bueno, muchas gracias a todos. Si alguno de los miembros del jurado quiere hacer una segunda pregunta, una repregunta de algo que hayan escuchado, también pueden hacerlo en este momento. O, en caso contrario, pasamos a la instancia de evaluación definitiva, digamos. Pasamos entonces. Sí, yo por mi parte estoy satisfecho, digamos. Ya tengo una idea de cómo evaluar. Bien. Bueno, entonces el procedimiento continúa de esta manera. Los miembros del jurado les vamos a pedir que se conecten a la otra sesión que es privada, cuyo enlace se les envió oportunamente, si lo tienen, y si no se los recordamos, ahora le mandamos un recordatorio. Y el resto de los participantes, todos los amigos, espectadores en general, pueden permanecer en esta sala, que es donde se va a hacer finalmente la lectura del acto.
del acta, perdón, la lectura del acta de evaluación. O sea, una vez finalizada la deliberación del jurado, volveremos a esta sala a hacer la lectura final. Si quieren participar o unirse más tarde, dentro de algunos minutos, lo que les lleve a los jurados redactar el acta. Bueno, entonces damos por concluida esta etapa. Les agradezco a todos los presentes y continuamos con los miembros del jurado en la otra sesión. Muy bien, nos vemos en la otra sesión. Ahí parece que se unió el posgrado. ¿Qué dirá el posgrado? Sí. ¿Qué dirá el posgrado? Estoy esperando la respuesta del posgrado. Ya estamos todos. ¿Están presentes los directores? Solamente yo, buenas tardes, creo yo. Ya. Es que Orlando tuve que salir por una emergencia, entonces me quedé yo. Bien. No, para que estén presentes en caso, no es obligatorio, pero obviamente que siempre quieren participar de esta etapa. Bueno, vamos a hacer entonces la lectura formal del acta, con lo cual vamos a finalizar, digamos, esta defensa. En la ciudad de Corrientes, capital de la provincia del mismo nombre, República Argentina, a los 6 días del mes de mayo del año 2021, siendo las 11:40, en cumplimiento del artículo número 101 de la Ordenanza de Estudios y Actividades de Posgrado, aprobada por resolución número 1100 del Consejo Superior, y de acuerdo al procedimiento establecido por resolución número 699 de 2020, ratificada por el Consejo Directivo, por resolución 120 también de 2020, por lo cual la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura adhiere a los términos de la resolución número 871 de 2020. Se encuentran reunidos a través del sistema de videoconferencia, sala virtual Meet Google, los integrantes del Tribunal de Tesis designados por la resolución número 445 de 2020 del Consejo Directivo, el doctor Mario Rechtenberg, el doctor Gerardo Robledo y la doctora Viviana Solís Nefa, con el objeto de calificar definitivamente la tesis doctoral Análisis morfológico e interpretación filogenética del género Fulviformes murril en Sudamérica, presentada por el magíster Carlos Alberto Salvador Montoya, bajo la dirección del doctor Orlando Fabián Popov y la codirección del doctor Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos, para acceder al título de doctor de la Universidad Nacional Nordeste en Biología. También participan la doctora Miriam Damborsky en carácter de representante de la carrera de doctorado de la UNE en Biología y el secretario de Investigación y Posgrado. El trabajo de tesis aborda el estudio de un grupo taxonómico de mucha importancia por la diversidad y complejidad morfológica de los taxones involucrados. El doctorando ha abordado este desafío integrando análisis morfológicos de numerosos materiales, incluyendo muchos materiales tipos poco estudiados, con análisis filogenéticos moleculares. Se destaca lo sistematizado y meticuloso y detallado de los análisis morfológicos de todos los materiales estudiados. El doctorando ha logrado publicar parcialmente sus resultados en revistas indexadas, lo que refleja la calidad de su trabajo. La presentación del trabajo fue clara, ordenada, con conceptos claros y realizada en un tiempo adecuado. El doctorando demostró seguridad, claridad y capacidad de síntesis de la gran cantidad de información generada en su trabajo, con dominio del tema de tesis durante la presentación.
El doctorando respondió adecuadamente las preguntas e inquietudes del tribunal. Habiendo finalizado la exposición oral y pública de la mencionada tesis por parte del magíster Carlos Alberto Salvador Montoya, este jurado considera por unanimidad que merece la calificación de sobresaliente 10. El tribunal da por finalizado este acto. Los integrantes del jurado autorizan al secretario de Investigación y Posgrado a firmar en su nombre y representación el acta original. Y bueno, ahí finaliza el acta con mi firma y con eso damos por finalizado este acto de defensa. Muchas felicitaciones a Carlos. Felicitaciones, Carlos. Muchas gracias. Yo solo tengo que agradecer a todos. Jurado por su tarea. También, por supuesto, felicitaciones extensivas a sus directores por la tarea desarrollada. Bueno, solo quería hablar un poco. Doctor Carlos, alguna, si quiere hacer algún tipo de reconocimiento o lo que fuera. Sí, quisiera agradecer al jurado, ya que también son personajes conocidos en el desarrollo de esta tesis doctoral también, que tengo aprecio y una amistad también con ellos, a mis directores que me apoyaron en todo momento, me otorgaron su confianza, su amistad. Sin ellos también no hubiera podido realizar este trabajo. Y más que decir, a todos los amigos que fui conociendo, no solo en la doctoral, sino en toda mi carrera profesional desde la tesina hasta ahora y que están presentes también en este momento tan importante de mi vida. No tengo más nada que decir, que muchas gracias a todos. Muy bien. Felicitaciones, Carlos. Bueno, bien, Carlos. Le quiero dar el agradecimiento siempre a los miembros del jurado porque valoraron la tesis. Espero que realmente lo éxito una tarea ardua. Bueno, muchas gracias. Esperemos que en algún momento te rescatemos para el Ibone luego de tu estadía en Estados Unidos. Las puertas siempre están abiertas en el instituto, así que sé que va a ser muy apreciada tu retorno tanto por la formación que has adquirido, que está muy bueno, que estas líneas se sigan desarrollando en la institución, como también por todas las amistades que has cosechado en nuestro instituto, que estoy seguro que van a apreciar muchísimo que tenerte de vuelta en el equipo de trabajo. Bueno, felicitaciones y éxitos. Muy bien, Carlos. Espero que disfrutes ahora. No sé con qué festejan en Perú. Un pisco, no sé. Pero lo tenés Ya muy bien tengo mi pisco merecido. aquí al lado. Obtener un doctorado es inusual y espero que puedas hacer tus aportes en principio en tu país y si no en el nuestro también, o donde fuera, que puedas. Uno siempre se lleva a sí mismo en principio junto con su familia y su país a cualquier lado, ¿no? Y espero que lo puedas seguir haciendo porque lo haces muy, muy bien. Muchas gracias, doctor Mario. Bueno, yo solamente te digo felicitaciones y a seguir adelante nomás. Yo sé que tenés muchos proyectos, así que fuerza. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, hasta otra oportunidad entonces. Gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Yo me gustaría decir solamente una cosa. Como Orlando no está, solamente me gustaría decir que muchas gracias a los jurados. Por supuesto, fue una contribución muy valorosa para el trabajo, para la formación de Carlos. Y entonces agradezco a todos. En mi nombre, en nombre de Orlando, en nombre de Carlos también, por supuesto. Y me gustaría decir a vos, Carlos, que tenés un camino muy, muy lindo e importante por la frente como un taxonomista que sigue muy bien las buenas prácticas. Está yendo ahora para el quintal de Murrell, donde hay mucha cosa muy interesante para avanzar con la taxonomía de Fluviformes sensulato. Y
por supuesto, lo más importante de todo es la valorización y de la profesión de un taxonomista de altísima calidad para tu país, ¿cierto? Acá en la América del Sur necesitamos de gente muy, muy calificada para trabajar con los hongos. O sea, me quedo muy contento de en este día estar acá y saber que el mundo gana un gran doctor en la taxonomía. O sea, parabéns, cara, parabéns. Muchas gracias a todos. Ricardo. Chao. Hasta otra Saludos a todos. oportunidad. Gracias a todos los Saludos. presentes. Un gusto. Sí. Chao. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Chao, chao. Carlos, vou tomar Carlos. trago de cachaça aqui, tá? Falou? Ya, yo voy a tomar pisco por aquí. Yo les dedico un Carlos. un Felicitaciones Malbec. también a todos los que fueron sus asesores y tutores en Argentina y en Brasil. Gracias. Gracias, saludos a todos. Chau, chau. Saludos. Tchau, gente.